Proverbios capítulo 3, del versículo 5 al versículo 8. Y quiero que leamos todos juntos. A ver, ¿cómo dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana el Señor nos va a hablar y nos va a bendecir poderosamente con su palabra, pero vamos a hacer también un breve mini tour por algunas palabras en el hebreo que les prometo que va a ser de mucha bendición, porque van a traer mucha revelación a nuestras vidas y también va a aumentar la capacidad de poder interpretar correctamente y profundamente las Escrituras. Pero antes de irnos al mensaje, quiero hacer una declaración de fe con todo el pueblo. Para eso quisiera saber cuántos trajeron sus Biblias físicas. Esta es una Biblia física. A ver si pueden levantar. Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron sus Biblias virtuales en su tablet? Amén. Tenemos todos. O en sus celulares. Bien. Quiero que levantes un ratito tu Biblia, sea en tu tablet o en tu celular. Va a ver toda la iglesia levantando así. Y quiero que declares conmigo, repetí conmigo y decí: esta es la palabra de Dios. Ella dice que soy lo que soy, tengo lo que tengo, y dice que puedo hacer lo que puedo hacer. Y en esta palabra hoy seré enseñado, por lo cual declaro abiertamente que mi mente está alerta y mi corazón está receptivo. Declaro que después de esta palabra, Señor, nunca más volveré a ser igual, porque tu palabra no volverá vacía. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso al Señor, porque es un tiempo de transformación, es un tiempo de cambio, es un tiempo donde el Señor va a hacernos crecer, va a aumentar nuestra estatura. Amén. Aleluya. Vos y yo estamos viviendo en un tiempo, en una generación que podríamos decir en términos humanos que todas las cosas últimamente se han vuelto de poco fiar. Estamos viviendo en un tiempo donde el ser humano literalmente desconfía de todo hasta lo más mínimo. Por ejemplo, estamos viviendo actualmente un tiempo donde las personas, por ejemplo, ya no se fían de este gobierno entrante, ya están traumados. Las personas ya no se fían de nuestros sistemas de seguridad, de la Policía Nacional, de la Policía de Tránsito, de la Policía Municipal. ¿Cuánto le quieren a los de la Policía Municipal? A los militares. El pueblo ya no se fía de sus senadores, de sus diputados, de los poderes del Estado, de los jueces, de los fiscales. Personas en este tiempo que ya no se fían de sus propias amistades. Tristemente, cada vez veo más en las redes sociales, estamos viviendo en un tiempo donde aún muchos cristianos ya no se fían de sus propios pastores. Y muchos pastores, lamentablemente, ya no se fían tampoco de sus líderes o de sus consiervos pastores. Padres que no se fían en sus hijos e hijos que ya no se fían en sus padres. Y llegamos hasta lo más triste, que lo más cercano que un hombre o una mujer puede tener en su corazón en esta vida, que es su cónyuge, tampoco ya se pueden fiar el uno del otro. Esposas que ya no se fían de sus maridos y maridos que ya no se fían de sus esposas. Entonces, la pregunta ante todo este escenario es: ¿por qué esto es así?
Y la respuesta es porque cada una de estas personas, por más buenas que hayan sido en sus vidas, por más buenas intenciones que hayan tenido alguna vez, y otras que totalmente por el contrario, con toda maldad, con toda alevosía, hacen lo malo, todas y cada una de estas personas en su humanidad han fallado. Y debo decir yo, y debemos decir cada uno de nosotros los que estamos aquí, que en menor o mayor o tal vez cuantiosa proporción, todos alguna vez le hemos fallado a alguna persona o a personas que han depositado su confianza en nosotros y nosotros le hemos defraudado, como también nosotros hemos sido defraudados. Ahora, ¿dónde comienza esta desconfianza? ¿Cómo comienza? Y esta desconfianza, o la ruptura, mejor dicho, de esta confianza, por primera vez, tristemente, se da en los primeros días de la humanidad, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva voluntariamente dejaron de confiar en lo que Dios les había hablado. Ellos dejaron de creer en lo que Dios les había dicho. Dejaron de apoyarse en Dios para ahora comenzar a apoyarse sobre ellos mismos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Y qué pasó? Al romper esa confianza, al dejar de confiar en Dios, ¿qué pasó? Vino el caos, vino el desorden, vino la destrucción, vino la muerte y se estableció en todos los parámetros humanos. Cuando vos y yo dejamos de confiar en lo que Dios nos habla, cuando vos y yo dejamos de creer en lo que Dios nos dice, queridos hermanos, quiero decirte que lo único que vas a traer a tu vida es un caos. El caos va a venir y se va a instalar a tu casa. Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios para poner nuestra confianza en otras cosas como en nosotros mismos, en nuestra propia fuerza, en nuestra capacidad, o tal vez para poner nuestra confianza en otras voces que no son la voz de Dios, por más bonitas, por más atrayentes, por más hasta que sepan, que tengan sabor a verdades, quiero decirte que la única cosa verdadera que vas a recoger de eso es que vas a traer el caos a tu vida. El caos se va a instalar a tu casa. Entonces el dolor, la tristeza, la vergüenza y la derrota van a ser tu pan diario. La muerte espiritual va a venir y va a tocar tu parte física. La muerte espiritual va a venir y va a tocar tu intelecto, tu capacidad de hacer las cosas. La muerte espiritual va a venir y va a tocar tu parte almática, va a traer un dolor que no conoces. La muerte espiritual va a venir y va a tocar tu familia, va a tocar tu matrimonio, va a tocar tu cónyuge y va a traer mucha destrucción. Y hay una frase muy fuerte que leí y que se me quedó impregnado y que dice: el pecado te ofrecerá emociones muy fuertes, pero lo que no te dice el pecado es que las consecuencias que vas a recoger van a ser mucho más fuertes que esas emociones. Y hay algo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en el pasaje donde se nombra la caída de Adán y de Eva. Es una enseñanza implícita, pero muy poderosa. Cuando leemos el capítulo 3, donde habla de la caída del hombre y de la mujer, Dios no utiliza un lenguaje para referirse al engañador como diablo o como Satanás. ¿Qué figura utiliza? La serpiente. Amén. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con eso? Que Satanás nunca va a venir como Satanás a sembrar un engaño. Satanás nunca va a venir como diablo a poner un engaño en tu vida. Él siempre se va a tener que valer de alguna figura de astucia, de intelectualidad, alguna figura bella, de inteligencia, de buena verba, para venir y sembrar una duda en tu corazón para que vos dejes de confiar y de creer en el Señor. Amén. Entonces la ruptura de esta confianza tristemente se da en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva voluntariamente dejan de confiar en el Señor, dejan apoyarse al Señor para ahora apoyarse en ellos mismos y ya no en la voz de Dios, sino que en la voz de otro ser que había hablado. Y es exactamente por esta misma causa, por esta misma razón, que Dios estableció una cláusula
para todos sus hijos hasta el día de hoy en su palabra, que está en Jeremías capítulo 15, versículo 5, que dice que todos conocemos, dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y aparta su corazón de Jehová. Ahora, ¿por qué yo digo que este versículo de Jeremías capítulo 15, versículo 5, está únicamente, directamente y estrechamente relacionado con lo que sucedió en el Edén? Escuchen bien, porque esto es algo que le va a gustar a las hermanas. En aquel entonces, el único que había recibido la orden directa de Dios de no tocar y de no comer aquel fruto no fue Eva. El único fue Adán. Es más, Eva ni siquiera existía cuando Dios le dijo a Adán: no toques y no comas. Ni siquiera había salido del costado de su costilla. Entonces, ¿cómo sucede? Vamos a ver cómo se da esto. ¿Qué es lo primerito que hace Adán cuando él se despierta del sueño profundo y le ve a Eva por primera vez? Ahí está mi Eva. Le dice: wow, bomboncito. ¿Qué dice? Ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Jeremías 15:5 se está refiriendo a esa carne que hubo en el Edén, porque era la única carne que Adán tenía entonces para apoyarse alegóricamente con su brazo para dejar de confiar en Dios. Entonces, vamos a volver a repasar para entender bien. Cuando Adán recibió la única palabra y la única orden directa de Dios, decir: no vas a tocar, no vas a comer, porque el día que lo hagas vas a morir. Pero ahora que Eva ya estaba, ¿qué estaba haciendo Adán? Estaba dejando de confiar voluntariamente en Dios, estaba dejando de creer voluntariamente en Dios, estaba dejando de apoyarse voluntariamente en Dios para ahora obedecer a la que era carne de su carne. Eso es lo que significa el que pone carne por su brazo y aparta su corazón de Jehová. Entonces el texto dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y se aparta en su corazón de Jehová. Se entiende el concepto alegórico que dice la Biblia, que pone carne. Eva era la carne y él pone así como pareja su brazo sobre ella y se apoya y deja de confiar en el Señor. Ahora quiero que analicemos solamente esta parte del texto que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Solamente hasta ahí. Porque a simple vista o a simple oído, mejor dicho, cuando nosotros escuchamos maldito el hombre que confía en el hombre, pareciera ser que Dios nos está sugiriendo o nos está incitando a que nosotros vivamos en una constante de inseguridad y de desconfianza con todas las personas con quienes nos desarrollamos e interactuamos. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al hebreo, nos damos cuenta que eso no es así y encontramos un significado que nos da una revelación extraordinaria. Entonces, lo primero que tenemos que examinar en este texto, en la oración donde dice maldito el hombre que confía en el hombre, es la palabra maldito en hebreo. ¿Qué significa la palabra maldito o maldita en el hebreo? A ver si es que me puede ayudar nuestro querido hermano. La palabra maldito en hebreo es arar. La palabra maldito en hebreo, ¿cómo es? Arar. ¿Y qué significa arar? Significa maldecir severamente algo. Esta palabra arar en su escritura original aparece por primera vez en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 14, donde Dios le maldice a la serpiente por haber engañado a Eva. ¿Qué le dice? Por cuanto esto hiciste, le engañó a la mujer, y acá aparece la palabra, dice: maldita, arar serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego esta misma palabra arar vuelve a aparecer en el mismo capítulo, pero ya en el versículo 17, cuando Dios le dice
al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, entre paréntesis, te apoyaste sobre su carne y ya no sobre mí, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Vuelve a aparecer la palabra arar, dice, maldita, arar, será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. Y así Dios cumplió, como dice el pastor Javier Herrera, a rajatabla todas estas maldiciones hasta nuestros días. Entonces ya tenemos la primera palabra de nuestra oración para maldito, que es arar. Significa maldecir severamente algo. Ahora vamos a la siguiente parte de nuestra oración. Es el hombre que confía en el hombre. Maldito, ahora viene la siguiente parte, el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia la palabra hombre en ese texto? A ver, el pueblo. Es fácil. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántas veces aparece la palabra hombre en el texto? 2 veces. En el hebreo también aparece 2 veces la palabra hombre. Sin embargo, están escritas de diferentes maneras, lo cual significa que no son el mismo hombre. Hay 2 hombres diferentes. Y vamos a analizar cuál es el primer hombre en la escritura original hebrea. Entonces, el primer hombre del texto hebreo aparece como Weber. Ahí va a aparecer. Aparece como Weber. Ese es el primer hombre del texto. ¿Qué significa Weber? Significa hombre, pero significa hombre valeroso. Ahora la pregunta es, ¿hombre valeroso para quién? ¿De quién dice la palabra que sos de gran estima y sos honorable y te ama? Para el Señor, ¿verdad? Y Isaías 43:3 dice, porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable, yo te he amado. Entonces este primer hombre que aparece, maldito el hombre, Weber, es el hombre honorable para Dios. Ahora vamos por el segundo hombre. Cuando aparece en la escritura en hebreo, la palabra en hebrea para el segundo hombre ya no es Weber, literalmente dice Adán. Y cuando llegué a este punto en el estudio, yo le dije al Señor, ayúdame porque no entiendo qué quieres decir. Maldito severamente el hombre valeroso para Dios que confía en el Adán. ¿Qué me quieres decir? Bueno, y Dios me permitió entender, y la oración entonces sería así: maldito el hombre valeroso que confía en un hombre como Adán, que fue el primer hombre que dejó de confiar en Dios, dejó de creer en Dios, dejó de apoyarse en Dios para apoyarse ahora en la carne. Maldito severamente como le fue a este hombre. Eso es lo que quiere decir el texto. Y eso, trayendo a nuestro contexto actual, sería maldito el hombre y la mujer que es valeroso para Dios, que pone su confianza en alguien que no le conoce a Dios, que pone su confianza en alguien que no tiene los principios de Dios. Vas a tener la misma maldición, porque es una cláusula que Dios estableció en su palabra. Amén. Amén. Ahora, se dan cuenta que cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, no quiere decir que tengamos que desconfiar de todos. Porque yo te digo que si tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amistades, tus líderes, tus pastores son personas que verdaderamente le aman a Dios, guardan su palabra, ponen en práctica su palabra, entonces yo quiero decirte que con toda seguridad podés depositar fielmente tu confianza en ellos, porque allí está la bendición plena del Dios Todopoderoso para tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a despertarnos. Aleluya. Cualquier ser humano es falente, cierto, y cualquier ser humano nos podría fallar, también es cierto. Pero déjame decirte algo en esta mañana. Hay una persona, hay alguien que en su total literalidad, si vos pones plenamente tu confianza en Él, jamás
jamás de los jamases te va a fallar. ¿Quién es esa persona? Esa persona es Cristo, esa persona es Dios, esa persona es su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera. Y en Romanos 10:11 dice, porque todo el que confíe en Él, ¿qué dice? Jamás, decí conmigo, jamás será avergonzado, jamás será defraudado. Bueno, volvamos a nuestro texto base que está en Proverbios capítulo 3. Ya leímos el versículo 5, que es fiarse de Jehová. Ahora el versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De vuelta aquí tenemos una palabra muy valiosa en el hebreo que vale la pena analizarle, que es reconócelo. La palabra reconócelo en el hebreo es yadah. A ver, la palabra reconócelo en el hebreo es, ¿cómo es? Yadah. Ahora, ¿qué quiere decir yadah? Y es muy interesante porque la primera referencia que aparece es asegurarse al ver algo, es cerciorarse al ver algo. Entonces, ¿qué significa reconócelo en todos tus caminos? Reconócelo, yadah, en todos tus caminos. ¿Qué nos sugiere el hebreo? Significa que cerciorate, asegúrate de que por los caminos donde estás andando, los caminos por donde estás transitando, las cosas que estás haciendo, las personas con quien te estás relacionando, asegúrate de que Dios esté presente en esos caminos. Asegúrate de que su palabra esté presente en todo lo que haces, por dónde andás y con quién te relacionás. Amén. Porque si en los caminos que estás andando no está Dios presente allí, entonces yo te voy a dar el consejo que está en Proverbios capítulo 6 versículo 5, que dice, huí de ese lugar como la gacela huye del cazador. Porque si vos estás andando por caminos donde Dios no está presente, estás en peligro. Y en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, y fuiste cazado, fuiste atrapado por el enemigo. Porque la palabra de Dios dice que Satanás, ¿cómo está? Dormido. Está descansando en un aposento. ¿Cuántos saben que los demonios no duermen? No tienen reposo. Ellos tienen un trabajo. Ellos tienen que trabajar día y noche para llevar la mayor cantidad de almas al infierno para el día del juicio. Entonces, si vos te encontrás en un camino donde no está presente Dios, el enemigo te va a cazar. En cambio, si comenzás a poner toda tu confianza plenamente en Dios, si comenzás a fiarte, como dice su palabra, con todo tu corazón, y comenzás a poner por obra los principios de Dios en cada cosa que haces, en cada paso que das, y te asegurás de que Dios esté presente allí, entonces yo quiero decirte en esta mañana, escucha bien, sin importar la situación, el caos crítico o el problema crítico que tenga tu vida en este momento, la palabra de Dios dice que a partir de este momento en que vos confías plenamente en Dios, te fías solamente de Jehová, le buscas en todos tus caminos, la palabra de Dios dice que en ese mismo instante Dios comienza a hacer algo. ¿Qué es lo que Dios comienza a hacer? Decí conmigo, comienza a enderezar mis veredas. Ahora, ¿qué son tus veredas? Tus veredas son todos los caminos por donde transitan tu vida. Por ejemplo, tus veredas son tu familia, tu vereda es tu esposo, tu vereda son tus hijos, tu vereda es tu salud, tu vereda son tus finanzas, tu vereda son tu trabajo. Esas son tus veredas. Y tal vez muchas veces, porque vivimos en tiempos difíciles, tal vez muchas veces después de haber intentado todo sin conseguir nada, cuando agotaste todas tus fuerzas, todos tus recursos humanos, tal vez muchas veces te preguntaste, ¿cómo puedo hacer para que esta circunstancia tan dolorosa en mi vida comience a cambiar? ¿Cómo puedo hacer para que esto que tanto me pesa cambie de curso y tenga un final feliz? ¿Cómo puedo hacer para salvar esto que tanto amo y se me está escurriendo entre mis manos?
¿Cómo puedo hacer para poder curarme de esta enfermedad? ¿O cómo puedo hacer para alcanzar esto o aquello? Y lo primero que tenemos que entender es que en este versículo Él enderezará tus veredas. Es que en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, la palabra te dice que el que va a hacer, a partir de que vos pongas toda tu confianza y te fíes de todo tu corazón en Él, el que va a hacer hasta lograr enderezar cada una de tus veredas, que te dije cuáles son tus veredas, a partir de ese momento ya no vas a hacer vos el trabajo, sino que va a ser el Señor, literalmente en el mundo espiritual y en el mundo físico, que va a comenzar a enderezar tus veredas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la pregunta es, ¿será Señor que lo vas a hacer? Sin embargo, su palabra dice, Él enderezará tus veredas. Es una promesa. Y en Números 23, versículo 19 dice, ¿lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no cumplirá? Quiero hacerte una pregunta y todavía no estamos terminando, pero quiero que cierres brevemente tus ojos. Agacha tu cabeza y cierra brevemente tus ojos, porque yo sé que el Señor está en este lugar. Yo no sé si vos no estás conectado o no le sentís, pero yo sé que el Señor está en este lugar y el Señor está deseoso de poder escuchar de la propia voz de tu corazón lo que Él te está preguntando. Y yo quiero que analices, cerrá tus ojos y quiero que analices todas tus veredas. Vos sabés cuáles de todas tus veredas es la que está torcida. Tal vez es un esposo, tal vez es una esposa, tal vez es un hijo, una hija que no conoce al Señor o que se descarrió, que está perdido. Tal vez son tus finanzas que te tienen agobiado, que ya no resistís más. Tal vez es una enfermedad a la cual todavía no pudiste encontrar o hallar una cura. El Señor te pregunta en esta mañana, ¿cuáles son las veredas que necesitas que yo enderece? Porque yo lo voy a hacer, te dice el Señor. Esta mañana yo lo voy a hacer. Y quiero que le digas al Señor ahí en tus propias palabras, Señor, esta es la vereda que yo necesito enderezar. Señor, lo he hecho todo. Lo he hecho todo humanamente posible, Señor, pero ahora quiero que seas vos quien enderece mis veredas. Amén. Puedes abrir tus ojos. Y esto es algo muy hermoso, porque Dios desea en esta mañana que sepas desde su corazón qué significa en profundidad que Él va a enderezar tus veredas. Y la palabra enderezar en el hebreo es yashar. ¿Cómo es la palabra enderezar en el hebreo? Yashar. ¿Qué significa la palabra yashar? Recuérdense, enderezar tus veredas. Dios en esta mañana está enderezando todas las veredas que eran imposibles para tu vida, pero quiere que sepas más profundamente para que entiendas y comprendas la magnitud y la profundidad de lo que va a hacer. ¿Qué significa yashar? Yashar significa estar derecho. Dios va a poner derecho lo que se había torcido en tu vida, en tu familia. Yashar significa emparejar. Dios va a emparejar la situación al nivel de todo lo bueno que siempre esperaste que suceda. Yashar significa encauzar. Dios va a encauzar todo lo que se descarrió en tu casa, todo lo que se descarrió, todo lo que se desencauzó en tu familia. Dios va a comenzar a encauzarlo. Yashar también significa agradable. Dios va a hacer que tu vida, Dios va a hacer que tus hijos, Dios va a hacer que tu familia, que tu matrimonio, que tu ministerio, tus finanzas vuelvan a ser agradables para vos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor entonces. Aleluya, gracias Padre. Yashar también significa próspero.
Dios va a hacer que todo lo que hagas, que todo lo que emprendas, que todo lo que inviertas, que todo lo que siembres con tus manos, con tus acciones, te van a hacer prosperar al 1000 por 1 y vas a dar mucho fruto. Porque yo soy Jehová tu Dios, que no cambio y que no hago acepción de personas para bendecir. Pero el hombre sí quiere hacer acepción de Dios y lo mismo quiere ser bendecido. Ese es el problema. Amén. Te damos gracias, Señor, porque en esta tarde sabemos que vos estás enderezando lo que el hombre no puede hacer, y eso pasa en el mundo espiritual. Tus ángeles en este momento están trabajando sobre la casa de cada persona, de cada joven, de cada padre, de cada madre de familia en este lugar, Señor, y vamos a recibir muy pronto novedades, respuestas del cielo de que lo que era imposible para nosotros en ti es hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la siguiente parte de nuestro texto de Proverbios 3. Ahora nos vamos al versículo 7, que dice: no seas sabio en tu propia opinión. Todos tienen el texto. Proverbios capítulo 3 versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. En otras versiones dice: no seas sabio en tus propios ojos. Teme a Jehová y apártate del mal. Aquí también hay una palabra muy importante en el hebreo que vale la pena examinar para opinión o para ojos. Y la palabra para opinión o para ojo en hebreo es ajim. Ahí tenemos ajim. Ajim significa ojo. ¿Qué quiere decirnos con eso? Dice: no te dejes llevar por la sabiduría que te sugieren tus ojos. Porque Proverbios 14 dice: hay caminos que al hombre en sus ojos le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Allí también significa agradable. Miren que estamos en esta parte del versículo para que no se pierdan. No seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propio ajim. Ajim también significa agradable. ¿Qué nos quiere decir con eso? No te vayas a dejar llevar o tomar decisiones aún por más agradable que te parezca el pecado. No vayas a tomar decisiones por esas cosas. Ajim también significa placer. No tomes decisiones nunca por el placer que te producen las cosas en tus emociones, principalmente el pecado. Porque nosotros sentimos en nuestras sensaciones tanto placer, tanto gusto da muchas veces en el pecado, porque esa es la funcionalidad del pecado, que muchas veces a partir de ese placer nosotros tomamos decisiones y fracasamos. Jeremías 17, 9, 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Y por último dice: apártate del mal. A ver, leemos un poquitito otra vez. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La palabra mal en el hebreo significa ra. ¿Cómo Dios le llama a la palabra mal en hebreo? Ra. Bueno, esto es muy interesante porque muchas veces cuando Dios nos dice apartate del mal, o cuando tu pastor o tu líder te dice apartate, Vero, del mal, o apartate, Humberto, del mal, muchas veces nosotros creemos que Dios se está refiriendo a esa parte estética del pecado que nos gusta, que sabemos que está mal, pero que nos cuesta dejar. En realidad a Dios no le interesa la parte estética del pecado porque sabe que es pura muerte. Cuando Dios te dice apartate del mal, apartate del ra en hebreo, literalmente lo que te está queriendo decir es apartate literalmente de lo malo que te va a suceder. No es apartate de esa cosa que te gusta, no, te está diciendo apartate de lo malo que te va a suceder. Y vamos a ver qué significa ra.
Ra significa adversidad, de adverso. Entonces, cuando Dios te dice apartate del mal, en realidad te está diciendo apartate de la adversidad que te viene encima. Ra también significa desastre. Entonces Dios te dice apartate del desastre que vas a experimentar. Cuando Dios te dice apartate del mal, Ra también significa calamidad. Entonces Dios te está diciendo apartate de la calamidad que vas a sufrir. Ra significa desgracia. Ra significa quebrantamiento, Ra significa algo terrible, significa tristeza. Entonces cuando Dios te dice apartate del mal, te está diciendo apartate de la aflicción que vas a sufrir, apartate del quebrantamiento que vas a experimentar, apartate de lo terrible que te va a hacer ese suceso en tu vida, apartate de la tristeza que te va a invadir, de la desolación que viene. No importa qué cara tenga ese pecado, puede ser hermoso, hermosa, inteligente, te va a destruir por completo. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros guardamos sus principios? ¿Qué pasa si nosotros guardamos sus palabras, sus mandamientos y no nos apartamos del mal? No solamente vamos a ser librados de todo lo malo y terrible que ocasiona el pecado, sino que también viene nuestra siguiente parte del texto, dice, sino que será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y ustedes saben, en la Reina Valera dice medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos, pero en el hebreo no dice eso. En hebreo dice será medicina para tu ombligo. ¿Cuántos tienen ombligo? Será medicina para tu ombligo y dice médula para tus huesos. Y cuando yo me encuentro con este tipo de palabras que no entiendo lo que quiere decir, entonces oro y le digo al Señor, ¿qué me quieres decir, Señor, cuando me decís que será medicina para mi ombligo? Y está hablando del cordón umbilical que anteriormente te ligaba al vientre materno. ¿Cuántos conocen el cordón umbilical? No voy a decir cuántos se recuerdan, porque nadie no nos recordamos, ¿verdad? Pero conocemos el cordón umbilical. Cuando vos estabas en el vientre materno, ese cordón umbilical es un tubito que tiene varios tubitos dentro otra vez. ¿Cuántos sabían eso? Por esos tubos pasa la vitamina, primeramente pasa el oxígeno, pasa todo el líquido que el bebé necesita, pasa todos los aminoácidos, pasa todos los alimentos que le está proporcionando la madre al bebé a través de ese tubo que se llama cordón umbilical. Y hay algo que yo me enteré. No es muy agradable, pero es muy interesante trayéndolo al mundo espiritual. También sirve ese tubo para todos los desperdicios, para todo el popó que el bebé hace dentro de la bolsa para eliminar. Pobre mamá. Entonces, ¿qué es lo que Dios te quiere decir cuando te dice será medicina para tu ombligo? Nosotros tenemos un cordón umbilical con Dios. ¿Cuántos saben? Ese cordón umbilical se llama el Espíritu Santo. Dios te está diciendo, yo quiero que a través del cordón umbilical, con mi presencia, quiero darte a través de ese tubo todos los alimentos que literalmente necesitas para tu vida, que literalmente necesitas para tu carne. Ya no estamos hablando solamente en términos espirituales, medicina para tu cuerpo. Dios dice, yo estoy dispuesto para que desde mi trono, a través del cordón umbilical, que es mi presencia, yo pueda enviarte todos los alimentos espirituales y todos los alimentos a tu cuerpo para que vos recibas sanidad. Eso es algo tremendo, porque es el deseo de Dios que su pueblo esté sano físicamente. Y dice que su palabra es medicina para nuestro ombligo. Y luego dice médula para nuestros huesos. Y la médula es algo sinceramente extraordinario. Es el sistema más sofisticado de transmisión de información vanguardista que pueda existir en este tiempo. ¿Cuántos saben para qué sirve la médula?
La médula es el principal transmisor a todas las partes del cuerpo. Él envía transmisiones de información. Por ejemplo, yo quiero tomar agua. Mi cerebro recibió una información, automáticamente mi médula envió esa información a cada parte de mi cuerpo y en forma automatizada, sin que yo me tenga que configurar, yo puedo hacer esto. La médula sirve, por ejemplo, cuando yo estoy en un lugar y huelo un olor, la médula lleva esa información a cada parte de mi cuerpo a través de las terminaciones nerviosas, y al oler eso procesa mi cerebro, envía una información a mi médula, y en todo mi cuerpo yo siento una sensación específica de nostalgia, de tristeza o de alegría cuando estoy oliendo algo. La médula tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Te está diciendo que Él quiere enviar información a tu mayor sistema de transferencia, a todo tu cuerpo. Quiere enviar su palabra, quiere enviar su presencia, quiere enviar su vida, quiere enviar su poder para que vos recibas todo lo que Él tiene para vos. Amén. ¿Cuántos en esta mañana, al llegar aquí, vinieron con problemas, con imposibles, humanamente hablando? Yo tengo imposibles. Yo tengo cosas que solamente el Señor puede hacer. Pero en esta mañana el Señor trajo una palabra para mí y el Señor trajo una palabra para vos, para que ese imposible en esta mañana Él pueda glorificarse y pueda ser Él y puedas ver vos lo que pasa cuando vos te fías por completo de Jehová.